gracias por estar aquí y esto lo digo subrayándolo porque hemos tenido algún debate sobre la conveniencia o no de venir a La Orotava, al Liceo Tahoro, debate que hemos zanjado categóricamente diciendo que La Orotava es un sitio precioso, muy bonito, y el liceo es, yo creo que el marco incomparable donde lo que vamos a presentar hoy tiene un interés doble, ¿no? Por ser un espacio de cultura, de debate, de ciencia, y además hay coincidencia general en que el Liceo Tahoro va a ser un lugar magnífico para desarrollar lo que venimos a presentar hoy, que es el primer Congreso de Museos de Canarias, y paralelamente también vamos a lanzar la plataforma web, que va a ser la herramienta fundamental para poder inscribirse en el Congreso y para trabajar en él. De tal manera que a mi derecha tengo ustedes lo conocen, al alcalde de La Orotava, y a mi izquierda al profesor Fernando Esteves, que es el secretario general de este Congreso, y al que le paso la palabra para que nos cuente cuáles van a ser los criterios del mismo, y también para que ustedes hagan las preguntas que consideren oportunas. Pues buenos días y muchas gracias por su asistencia. Y como ha dicho el director general de Patrimonio, lo que nos convoca hoy aquí, o mejor dicho, nuestra convocatoria para ustedes, es para efectivamente presentar de una manera lo más sucinta posible los objetivos de este primer Congreso de Museos de Canarias, explicarles un poco cuál sería, digamos, la dinámica para participar y para intervenir en el Congreso, y evidentemente para responder a las preguntas que puedan, o las dudas o sugerencias que nos puedan hacer en ese sentido, ¿no? Evidentemente eso, como también ha dicho el director general, va acompañado hoy con la presentación de la página web, que evidentemente consideramos una herramienta fundamental para que efectivamente uno de los objetivos centrales de este Congreso, que es la participación de la comunidad ligada a los museos de Canarias, pues encuentre realmente algo operativo, algo que efectivamente responda a esa herramienta de alta participación. Curiosamente, a pesar de que por ahí fuera la gente de los museos se reúne mucho, incluso el personal de los museos de Canarias va mucho a congresos de por ahí fuera. Sin embargo, curiosamente nosotros no nos reunimos nunca. De manera que las particularidades culturales de Canarias, en el sentido del patrimonio que custodia, que investiga y que divulga los museos de las islas, pues curiosamente no hemos tenido prácticamente nunca ninguna oportunidad de poder intercambiar opiniones, de poder decidir qué tipo de museos queremos, qué tipo de aspiraciones tenemos. Eso no lo hemos hecho nunca. El último precedente fue un encuentro organizado por el Organismo Autónomo de Museos en noviembre pasado, pero, digamos, para insistir una vez más, ha sido como la excepción a la regla de tantos años, por lo menos desde la época democrática en el Estado, donde efectivamente esta parte que consideramos relevante de la cultura de las islas, pues no ha tenido nunca ningún encaje desde el punto de vista de esa comunidad de profesionales. Esto no surge ahora. Yo recuerdo, si ahora lo puedo tutear, como Miguel Clavijo, no el director general, sino mi colega, desde hace ya más de 20 años, sino 25 años, donde ya en las reuniones que frecuentemente teníamos en la universidad, de esta necesidad, por muy distintas razones, que es mejor no explicar, nunca se pudo lograr este asunto, ¿no? Yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista y de mis colegas, esta es una oportunidad realmente histórica, con las comillas que se le quieran poner, desde el punto de vista de poder unificar la comunidad de profesionales vinculada a los museos insulares. En ese sentido, como cualquier otro museo, como cualquier otro congreso, lógicamente no podemos abordar todo lo que es susceptible y es relevante. Pero en cualquier caso, también, como casi todos los congresos también, proponemos una serie de líneas y de directrices generales alrededor de las cuales sean, o que tengan la bondad de ser lo suficientemente flexibles para que quepa casi todo, pero que al mismo tiempo orienten las presentaciones, ¿no?, las comunicaciones que se pongan a hacer al Congreso.
por distintas razones que quizás ahora les cansaría podérselas explicar con detalle, valdría la pena, pero les cansaría seguramente. Lo que hemos decidido entre el comité científico, que aprovecho para decir que está conformado por yo creo que una muy buena representación de todas las islas, de todos los museos de todas las islas y de todos los tipos de museos de las islas. Y al mismo tiempo un comité organizador fundamentalmente formado por el equipo de la Dirección General de Patrimonio, más gente, digamos, de fuera como yo, más las colaboraciones, por ejemplo, de la empresa Stardust para la confección de la página web y otros colaboradores que de alguna manera vamos conformando a la limón esa coordinación entre la organización efectiva y el comité científico. Y en esa organización efectiva, evidentemente, una parte sustantiva de la organización del Congreso y del control del Congreso lo va a llevar la Asociación Pinoleres, que efectivamente está, digamos, formaría el núcleo principal de la dinámica organizativa y de la gestión del Congreso. Como les decía, pues hemos intentado nuclear la discusión a través de 3 grandes ejes, a los que genéricamente denominamos el patrimonio, participación y sostenibilidad. Patrimonio en el sentido genérico, en el sentido de que pensamos que evidentemente los museos no son la única área del patrimonio cultural, del patrimonio histórico, del patrimonio natural, etcétera. Hay otras muchas áreas, pero yo creo que es evidente que los museos tienen una parte importante, una contribución importante a la investigación, a la difusión y al disfrute público del patrimonio cultural de las islas, entendido en ese sentido amplio. En el segundo lugar está el tema de la participación. Esta es una palabreja que seguramente se nos queda siempre corta y cada uno entiende, pues, básicamente cosas completamente diferentes. La idea que tenemos desde el punto de vista del Congreso es solucionar o ir solucionando un derecho que normalmente en los museos de las islas pensamos, y eso es lo que queremos también investigar con la participación de la gente, digamos, un derecho que tiene la gente a disfrutar del patrimonio y a fiscalizar, especialmente en los museos públicos, el patrimonio que está custodiado. De tal manera que hasta hace unos años podía ser interesante, podía ser una aspiración buena, es decir, como decían los museos, queremos que las colecciones de los museos estén disponibles para el público, especialmente a través del uso de las nuevas tecnologías, digitalización de todos los fondos, etcétera. Eso yo creo que estaba muy bien. Pero eso ya no puede estar tan bien. Eso es un derecho de la gente, no una aspiración de los museos. Los museos tienen que partir de la obligación de poner a disposición del público para su disfrute y su fiscalización, tienen que poner sus colecciones. Ya no es de recibo, simplemente que estamos aspirando a que las colecciones sean de disfrute público. Esta es nuestra primera obligación. Entonces, lo que queremos saber es qué estamos haciendo en los museos de Canarias para que este derecho de la gente pueda efectivamente ser efectivo. Y por otro lado, está claro que los museos históricamente también cumplen o deben cumplir, creo, el papel de contribuir a una sociedad democrática, a los valores democráticos, y en ese sentido queremos también explorar qué es lo que estamos haciendo en ese sentido. Es decir, cómo los museos de las islas contribuyen a reforzar los valores democráticos, ¿no?, la ciudadanía, la participación en ese sentido. Es decir, los museos no están ahí solo para conservar colecciones, están para usar y esas colecciones contribuyendo efectivamente a la creación, a la cohesión de la comunidad y al desarrollo y a la valoración de la democracia y de la participación ciudadana. Y finalmente la sostenibilidad. Esta, si cabe, es una palabreja peor que la anterior, porque aquí podemos entender cualquier cosa. Lo que queremos también en ese sentido es mirar más de cerca, de cara al futuro, qué contribución pueden hacer los museos insulares, no ya a la sostenibilidad de que no cuesten más de lo que debían costar, sino a problemas realmente estratégicos de la sociedad que se avecina. Es decir, ¿qué tenemos que decir nosotros en relación al cambio climático? ¿Qué pueden decir los museos? ¿Qué pueden contribuir los museos a las expectativas del agotamiento de los recursos? El fenómeno de lo que ahora se está poniendo un poco de moda sobre el antropoceno. Los museos, a pesar de que efectivamente están todos ligados al pasado, conservamos el pasado, en realidad los museos siempre fueron instituciones del presente.
para mejorar la educación de la gente, para mejorar su cohesión social, para mejorar sus valores ciudadanos, etcétera, pero también pensando en las aspiraciones del futuro de la gente. En ese sentido, pues también, ya lo veremos luego, aunque sea de paso, le hemos puesto, vamos a invitar a todos los participantes en el Congreso y a los que no, incluso los que no puedan asistir, a rellenar una encuesta sobre cómo ven ellos el futuro de los museos y cómo ven ellos la contribución de los museos a la sociedad canaria del futuro. Esto nos parece que es realmente en ese sentido pues importante. Bueno, desde el punto de vista de a quién va dirigido el museo, pues obviamente a esta comunidad de profesionales que la entendemos de una manera lo más flexible posible. Pero aparte de la gente que directamente trabaja en los museos, el Congreso también está dirigido en un sentido genérico a toda la gente profesionales que están de una manera u otra vinculadas a la actividad museística, a las exposiciones, a la gestión cultural, tanto pública como privada, etcétera. Porque lo que queremos también es que efectivamente sea un foro donde no solo los profesionales de los museos se reúnan, sino que los profesionales de los museos también conozcan otras maneras de trabajar en la cultura, otras maneras de intervenir en el sector cultural y particularmente en los patrimonios, ¿no? Y finalmente, bueno, quería solamente informarles brevemente también de cómo se estructurará el Congreso. Hay muchas fórmulas, pues, todas tienen sus ventajas e inconvenientes, pero quizás para facilitar la más alta participación posible, en principio vamos a invitar a todos los potenciales participantes a que ellos mismos sean los que propongan las sesiones de trabajo que crean convenientes, que crean que son relevantes para discutir entre toda la comunidad de museos, ¿no? En ese sentido haremos, por una parte, unas sesiones que llamamos genéricamente de paneles, ¿no? Sesiones, digamos, temáticas, monográficas, del tipo que puede ser participación, sostenibilidad o lo que fuera, ¿no? E insisto que esto es lo más importante para nosotros, libremente propuestas por la gente, con unos sistemas evidentemente de control de calidad en cuanto a la propuesta, que sean pertinentes, que sean mínimamente apoyadas para que efectivamente tengan su razón de ser, ¿no? Después le propondremos también la realización de lo que genéricamente también ahora no se veía mucho, pero ahora se ve cada vez más en todos los órdenes de todos los congresos científicos de todo tipo, que son, y tienen distintos nombres, pero nosotros lo vamos a llamar como algunos, en las controversias. Es decir, sobre cualquier problema está claro que hay posiciones más o menos antagónicas. Lo que queremos precisamente es no ocultar las controversias, no ocultar los diferentes puntos de vista sobre un problema, sino todo lo contrario, hacerlos aflorar y buscar un terreno de diálogo, un terreno de negociación, para ver si es posible aunar esfuerzos, llegar a perspectivas más o menos compartidas, y si no, y si en el día de hoy no se puede, pues ya las tendremos presentes de que ahí hay un problema, hay una controversia, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo muy elemental, la discusión eterna, y probablemente no tiene solución, no sería un buen ejemplo en el sentido de que lo podemos solucionar, pero en esta línea sería los partidarios de que los museos tengan entrada gratuita o que los museos tengan entrada de pago. Es decir, hay opiniones para todos los gustos, hay argumentos importantes en una y en otra posición, pero lo que creo que es interesante es que se reúnan y lo hablemos sistemáticamente. Y así pues todas esas controversias que pudiera ser pues lo que la gente pues considera que son realmente temas efectivamente relevantes. Después, paralelamente a eso, como también parece que ocurre, que es lo que solemos hacer y que son bastante productivas, a pesar de que da la impresión de que es lo contrario, son un tipo de sesiones que las llamamos conversaciones informales, de tal manera que, digamos, reuniéndose, caminando en el jardín, en este maravilloso centro, donde hay muchos sitios, reunirse de una manera informal, gente que tenga, digamos, necesidad de conocer a otros colegas, hablar con otros colegas de temas más o menos específicos, que no están en absoluto regulados, sino que son completamente abiertos, etc. Pero que el Congreso daría también esa oportunidad. Y por supuesto, clásicamente, pues el Congreso también da la oportunidad de tener los típicos pósters, que son, digamos, un evento recurrente en los museos, en los congresos, y bueno, pues también habrá una sesión de pósters en ese sentido, ¿no? Bueno, pues creo que eso, lo más brevemente posible, toda esta cuestión de la organización del Congreso y del espíritu del Congreso. Antes estábamos hablando, y en otras ocasiones, para terminar, estamos hablando que la idea básica de este Congreso no es, digamos,
conseguir una autoalabanza del propio trabajo de la gente de los museos, que está bien, ¿no? Que nos enteremos qué es lo que estamos haciendo, pero sobre todo, y por la cuenta que nos trae, por la relevancia social de los museos, por digamos, la exigencia de los museos y de los profesionales de los museos al sector público, a las instituciones públicas, de la conveniencia de mantenerlo, de expandirlo, de que efectivamente tengan cada vez más un papel social cada vez más relevante. Para eso creo que lo primero que toca es la parte de la autocrítica de nosotros mismos. Es decir, no creo que pase la cosa por lo que venimos haciendo frecuentemente, es, bueno, pues nosotros somos gente de los profesionales, pero no nos ayudan, no nos entienden, no nos dan dinero, etcétera. Puede ser. Es más, en el Congreso probablemente también propiciaríamos decir algo así como, ¿qué es lo que usted le preguntaría a las instituciones públicas que las instituciones públicas jamás le han respondido? Para ver ese asunto. Pero la primera es la que nos toca a nosotros, creemos, es la parte más de nuestra propia autocrítica, de decir, efectivamente, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no estamos haciendo y debiéramos hacer, y cuáles son nuestras expectativas para estar en las suficientes buenas condiciones para discutir con todos los sectores que afectan a esta cuestión, en el buen entendido que los museos no son de los técnicos, sino de un montón de agentes que efectivamente lo conforman. Las instituciones públicas, el público, los profesionales y mucha gente, de tal manera que nosotros no podemos pretender, y ese sería el primer fallo, ¿no? Que los profesionales de los museos son los únicos que tienen que, digamos, dar la última palabra sobre este asunto. Esto es un terreno de negociación, como otros muchos, y lo que nosotros queremos estar en las mejores condiciones para hacerlo. Pues muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Como siempre, muchísimas gracias a los distintos medios por haberse hecho eco de un evento de tipo sociocultural. Bueno, yo me alegro mucho que después de 20 o de 25 años por fin haya fraguado. Y permítanme ustedes que me alegro muchísimo de que ese lugar de encuentro sea en esta villa en la cual estamos. Porque creo que nos lo hemos ganado con creces a lo largo de muchísimos años, de un trabajo serio, porque nuestra villa tiene una marca reconocida en el mundo y porque debemos ser uno de los pocos pueblos de Canarias que tiene 5 museos abiertos. Y eso, en los tiempos en los cuales estamos, hay que rebuscar mucho para que se encuentre algo así, con los hándicaps y con todas aquellas pegas que se tienen para que espacios como estos se puedan tener abiertos al público. Yo soy un defensor a ultranza que la cultura se tiene que pagar y que es un bien como cualquier otro que se tiene que pagar, porque la cultura es parte intrínseca de nuestra vida. Y como se paga por consumir cualquier otra cosa, la cultura debe ser con el tiempo autosuficiente. Y las entidades públicas, pues con el tiempo, tienen que estar en otras cosas y hay que buscar recursos para que todo esto que estamos hablando con el tiempo, pues la gente que venga de fuera, que por cierto estamos en un sitio que vienen 15 millones de turistas cada año, pues entre otras cosas colaboren en que las infraestructuras culturales se mantengan y se hagan de una forma digna. Para nosotros va a ser un honor, pues, que personas que de esto saben, entienden y llevan estudiando, muchos de ellos desde la soledad absoluta desde hace muchos años. La prueba están las doctas palabras que Fernando nos estaba ahora hablando. Pero esto no es fruto de la casualidad hoy, es fruto de un serio estudio, de emplear su vida desde hace muchísimos años en hacer posible que todos estos espacios que vamos a poder contemplar, ver, intercambiar y hacer autocrítica, que es bueno también, le demos un nuevo enfoque precisamente al momento histórico en el cual estamos, donde la estructura del mundo se ha roto, la estructura cultural se tiene que adaptar también. Y en eso, pues, los que de esto saben, de los que llevan pues haciendo un trabajo interno desde hace tiempo, nos tienen que dar pauta. También digo que qué importante es poner en los cargos públicos políticos a personas que sepan y entiendan de lo que estamos hablando.
porque las sensibilidades en la vida política son muy importantes. Y en eso yo creo que tengo que dar las gracias también en público a ese trabajo, Miguel, que está haciendo de adaptar la Dirección General de Patrimonio Cultural al siglo XXI. Y no es fácil, porque hay que pelearse mucho. Pero sabiendo la querencia, ultranza que tú tienes, damos por ello que te vas a pelear con quien haga falta para que una dirección como esta esté en el lugar en el que tiene que estar y con la ficha financiera que tiene que también tener. En eso, con este alcalde vas a poder contar al 100%. Pero no porque esto sea ahora aquí, no, lo hago porque por creencia creo que hay que trabajar y mucho, y hay que sacar fuera de, y hay que contarle a nuestros jóvenes, y hay que llevar a los colegios y a los IES mucho de lo que estamos haciendo, que desgraciadamente en los centros escolares se da poco o nada. Y eso es otra deuda pendiente que se tiene también. Y qué mejor forma que durante unos cuantos días la gente que de esto sabe, entiende, se vea, intercambie y saque, supongo yo, una conclusión final con un documento por escrito que espero que esté, donde se transmita a los órganos públicos y hagamos ese debate interno que considero que no es urgente, es emergente hacerlo en el momento en el cual estamos. Porque tenemos una deuda con nuestra tierra canaria en todos estos aspectos de hace muchísimo tiempo. Yo siempre digo que muchos de los museos que hay abiertos porque han habido verdaderos locos y Quijotes que han luchado y trabajado contra molinos de viento enormes durante muchos años, desde la soledad, desde el olvido y con 4 perras. Pues eso se tiene que acabar. Y espero y confío además que esto también sirva de un instante de reflexión autocrítica, pero de reivindicación de que las fichas financieras para la cultura se tienen que incrementar. No nos dicen que los datos macroeconómicos van bien, pues que se refleje en todas partes, y en la cultura también. Por lo tanto, yo les deseo que en ese camino que nos queda todavía de estos meses próximos, seamos muchos, hablemos todos y al final saquemos una conclusión final de que estamos ante una oportunidad, ante un hecho histórico importante. Y además estamos en un lugar, en un espacio y en una villa que por esa fecha pues ya tendremos presentado ante el Gobierno de España la declaración de Ciudad Patrimonio del Mundo. Que no es una broma, que vamos a ir a por todas, aunque sea un pueblo de la zona norte. Vamos a ir a por todas. Y lo vamos a hacer con argumentos históricos. Y esto para nosotros va a ser una plataforma más de un plus especial para intentar que Canarias tenga una segunda ciudad patrimonio del mundo. Y me parece que este es el marco en el que nos lo hemos ganado a lo largo de 500 años de historia. Por lo tanto, Miguel, Fernando, muchísimas gracias y con el Ayuntamiento en pleno cuenten para lo que haga falta. Gracias a todos. Muchísimas gracias, señor alcalde, don Francisco Linares. Nosotros teníamos absolutamente claro, y en esto había unanimidad de los miembros del comité organizador, que la Orotava reunía todos los requisitos, los mejores requisitos para desarrollar este primer Congreso de Museos. Y también éramos conscientes que tenía y que tiene un equipo de gobierno muy sensible con el patrimonio cultural, y esto no tienen que decirlo porque solamente con acercarse a la Orotava pues salta a la vista, ¿no? O sea, la implicación y el compromiso histórico de la Orotava con su patrimonio,
Y yo creo que es un modelo a seguir por muchísimos otros lugares de Canarias, y en eso estamos, y además tienen una concejala dedicada al mundo de los museos, gente cualificada y con una enorme sensibilidad, como decías antes, y estas cosas desde luego ayudan mucho. Y desde que planteamos esta posibilidad, el Ayuntamiento de La Orotava, bueno, se puso a disposición de nosotros, y por eso estamos aquí, entre otras razones, ¿no? O sea que muchísimas gracias por sus amables palabras, porque no podemos estar sino de acuerdo. En cuanto al asunto sobre la candidatura de Patrimonio Mundial de La Orotava, ya hemos tenido varias reuniones, el compromiso de ayuda del Gobierno en todo lo que tenga que ver con nuestra responsabilidad. Merecimientos los tiene la Villa de La Orotava, todos los que quiera y más, y desde luego que vamos a apoyar esa iniciativa, que además es voluntad de sus ciudadanos, bien canalizadas por el alcalde y su corporación. Dicho esto, estamos a disposición de los medios para aclarar cualquier duda de lo que planteó el profesor Esteves, en fin, lo que quieran saber y podamos contestar. Aquí está la página web, que va a ser una herramienta, como dijo antes Fernando, imprescindible para participar, y yo creo que va a resolver muchísimos problemas, ¿no? Los cabildos, los 7 cabildos, están con la misma ilusión que nosotros. El Gobierno, como bien sabe, por Ministerio de la Ley, tiene bastantes competencias, y una de ellas es la de la propia coordinación, aparte de la alta inspección, etcétera, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a caminar, a barajar esta idea, que, como decía antes Fernando, surgió en las aulas de la universidad, en otros momentos, nosotros tenemos claro desde el Gobierno que los cabildos son, aparte, instrumentos fundamentales para que esto tenga éxito. Y desde el primer momento, nosotros, cuando asumimos esta responsabilidad, que hemos ido por todas las islas ya varias veces, las primeras reuniones siempre son con los equipos de gobierno de los distintos cabildos, y uno de los puntos que se toca es el asunto de los museos. Y desde ese mismo momento, vamos, verás, el comité científico, están todas las islas representadas y con el apoyo incondicional de los cabildos, ¿no? Y sobre todo de los cabildos que tienen más responsabilidades, porque son islas más pobladas, como Tenerife y Gran Canaria. Aquí está toda la gente del organismo autónomo de museos, que el propio Fernando Esteves es responsable de uno de sus museos, la gente del Museo Canario, la gente del Cabildo de Gran Canaria. La verdad que por eso antes se hablaba de que es una buena oportunidad para hablar entre canarios sobre asuntos canarios, y en este caso en concreto sobre los museos, ¿no? Que el museo, como institución que alberga, protege patrimonio canario que está vinculado directamente con nuestra propia historia y con nuestra propia identidad. Yo creo que, insisto, lo van a escuchar muchas veces sobre la oportunidad que se nos presenta en el Liceo Taoro en noviembre, para que los canarios de todas las islas ajustemos deudas con nuestra propia historia, qué es lo que hemos hecho desde que tenemos autonomía sobre las parcelas que nos ocupa a nosotros. Yo creo que esto va muy en serio, va muy en serio. Esto antes hablábamos, antes de subir, sobre lo de mirarnos al espejo, los que trabajamos tradicionalmente en el mundo de la cultura y en el mundo de los museos, y mirarnos con reflexión, y seriamente, ¿no? ¿Qué hemos hecho los canarios desde que somos comunidad autónoma, desde que tenemos competencias en esta parcela? Porque la realidad a veces no es tan feliz como se presenta, y esto hay que verlo entre todos nosotros, insisto, en noviembre, y vamos a plantearlo. Pero también tenemos que asumir la responsabilidad, el gremio, junto con el Gobierno. Insisto, cuando hablo de Gobierno hablo también de cabildos, cabildo y Gobierno. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que queremos? O sea, escuchar a la gente de los museos y a los ciudadanos, porque, como antes muy bien decía Fernando, esto no es un asunto, el tema del patrimonio y de nuestra historia y de nuestros valores es un asunto que nos compete a todos. Y aquí el Gobierno lo que va a hacer es poner los medios, el sitio, el momento, ¿no? Y la oportunidad, y lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que aprovechar. Esto no va a ser un éxito del Gobierno, ni un éxito de los cabildos. Esta es una oportunidad para sentarnos y hablar en serio sobre los museos de Canarias, y va a ser lo que queramos todos. Vamos a ver, nosotros nos presentamos a las elecciones con un programa.
y esto yo sé que le gusta mucho a Paco, ¿no? Porque él, compañero, a don Francisco, compañero de organización política, y él hace mucho hincapié en esto y nosotros se lo agradecemos mucho, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto en patrimonio cultural que venimos escribiendo en él desde tiempo inmemorial. Y ahora que tenemos oportunidad de desarrollarlo, porque tenemos mayoría parlamentaria y además está dentro del proyecto y del pacto que tenemos con el Partido Socialista, en el que coincidimos plenamente en estos asuntos, ¿no? Porque en estos asuntos de la cultura y el patrimonio, créame que coincidimos mucho la mayoría de las organizaciones. O sea, lo que pasa es que a la hora de aplicar ese programa, nos tropezamos generalmente con las mismas piedras, ¿no? Entonces, aquí hay un proyecto político, hay un proyecto cultural y patrimonial y lo queremos llevar a rajatabla. Y dentro de ese proyecto está el apartado de museos. Y en los museos, insisto, tenemos mucho que hacer, mucho que hacer. Y lo primero es reunirnos. Por eso la periodicidad ya verá, o ya veremos lo que decidan el resto de los compañeros. Yo creo que cada año es excesivo, pero sí por lo menos plantear pautas y objetivos que queden, como decía antes Paco Linares, don Francisco Linares, por escrito en un documento al que uno puede acudir, decir, oye, pues mira, del Congreso salió este objetivo, este y este, y probablemente está entre esos objetivos el tiempo en el que nos tengamos que reunir, ¿no? Primero vamos a vernos, vamos a hablar, vamos a tomar decisiones entre todos y después las instituciones públicas, con los medios que hay, pues oye, nos podremos comprometer a esto y a lo que sea. Pero nunca está de más vernos entre canarios, y lo subrayo, ¿no? Haciéndole un guiño a Galdós. Nosotros, los canarios, somos los que tenemos que resolver nuestros problemas en estos asuntos. Y ya va siendo hora de que lo hagamos, ¿no? Entonces, en noviembre ya veremos y podemos responder a esas preguntas. Esto ya lo vimos técnicamente con Fernando, yo creo que es más que suficiente. El domingo aprovecharemos para ver la Orotava. La Orotava tiene mucho que enseñar. A veces el entorno ayuda al diálogo, al consenso, antes de fórmulas para que, bueno, posturas encontradas, pues paseando por el Jardín Victoria seguramente serán más hermosas, más bonitas. Y la Orotava, el ayuntamiento, el municipio, que se ha implicado tanto para que esto se celebre aquí, y además yo creo que es un buen momento para que la gente del resto del país pues conozca a la Orotava, y además yo creo que en la parte política interesa conocer qué están haciendo en el apartado de museos, porque, insisto, yo creo que la Orotava históricamente es un modelo a seguir para otros municipios, ¿no? Señoras y señores, si no hay más preguntas, si me van a permitir este pequeño lujo, que don Francisco Linares cierre esta rueda de prensa. Muy pocas cosas más que decir, sino simplemente que estas cosas son útiles cuando las personas que vienen con ganas de que quieran sumar. Yo creo que me quedo con una palabra que hemos dicho todos: estamos ante una oportunidad. Pero le quiero sumar algo más: estamos posiblemente ante una de las últimas oportunidades. Por lo tanto, saquemos rentabilidad máxima. No por lo que estamos aquí, sino porque creo que es una deuda pendiente que tenemos con nuestra tierra canaria desde hace muchos años atrás. Buenos días y muchas gracias a todos.